En las tierras polvorientas de Judea, donde el sol abrasador besaba las colinas y los olivos, susurraban secretos antiguos, se alzaba la pequeña aldea de Betania. Este humilde lugar, a las afueras de Jerusalén, no era famoso por sus riquezas, ni por sus grandes edificios, sino por albergar un hogar muy especial, la casa de Marta, María y Lázaro. Marta, la mayor de los hermanos, era conocida en toda Betania por su diligencia y su habilidad para manejar un hogar. Sus manos, ásperas por el trabajo constante, siempre estaban ocupadas, ya fuera amasando pan, barriendo los suelos de tierra o preparando comidas para los viajeros cansados. Marta era un torbellino de actividad. Su cabello, siempre recogido en un moño apretado, a menudo se salpicaba de harina o se humedecía con el sudor de su frente. Pero Marta no era solo una simple ama de casa. En su corazón ardía una llama de fe y devoción que la hacía especial. Había oído hablar de un hombre llamado Jesús, un maestro que recorría el país predicando sobre el reino de Dios y haciendo milagros. Los rumores sobre sus enseñanzas y sus obras maravillosas habían llegado hasta Betania, y Marta anhelaba conocerlo. Cada día, mientras realizaba sus tareas, Marta soñaba con la posibilidad de conocer a este Jesús. Imaginaba cómo sería tenerlo como invitado en su casa, poder servirle la mejor comida y ofrecerle el descanso más cómodo. En su mente, planeaba cada detalle, desde el pan recién horneado hasta las mantas más suaves para su lecho. Un día, mientras Marta estaba en el mercado comprando provisiones, escuchó un alboroto inusual. La gente se arremolinaba y susurraba con emoción. El maestro está aquí», Drenia gritaban algunos. El corazón de Marta dio un vuelco. ¿Podría ser cierto? ¿Jesús había venido a Betania? Sin pensarlo dos veces, Marta dejó caer su cesta de compras y corrió hacia su casa. Sus sandalias levantaban nubes de polvo, mientras sus pies volaban por las calles estrechas. El viento agitaba su túnica y soltaba mechones de su cabello cuidadosamente recogido. Pero a ella no le importaba. Su mente estaba fija en un solo pensamiento. Jesús estaba en Betania. Al llegar a su hogar, vio a un grupo de hombres acercándose. Y allí, en el centro, estaba él, Jesús de Nazaret. Marta se detuvo, sin aliento, abrumada por la presencia del Maestro. Era tal como lo había imaginado, y al mismo tiempo, completamente diferente. Sus ojos, llenos de sabiduría y compasión, se posaron en ella, y Marta sintió como si pudiera ver directamente en su alma. Sin dudarlo un instante, Marta hizo lo que mejor sabía hacer: ser una anfitriona. «Maestro», dijo, inclinándose respetuosamente, «por favor, entra en nuestra humilde casa. Debes estar cansado y sediento del viaje». Jesús sonrió cálidamente y aceptó la invitación. Marta no podía creer que el Hijo de Dios estuviera entrando en su hogar. Su mente daba vueltas pensando en todo lo que debía hacer. ¿Tenía suficiente comida? ¿Estaba la casa lo suficientemente limpia? ¿Dónde estaba María para ayudarla? Mientras Jesús se acomodaba en la sala principal, rodeado de sus discípulos y de los vecinos curiosos que se habían colado en la casa, Marta se puso manos a la obra. Corrió a la cocina, encendió el fuego, comenzó a amasar pan fresco y a preparar un guiso. Sus manos se movían con rapidez, cortando verduras, mezclando especias, asegurándose de que todo fuera perfecto para su invitado especial. El aroma de las especias y el pan recién horneado llenaba la casa, mezclándose con el sonido de las voces que venían de la sala principal. Marta podía escuchar fragmentos de la conversación, palabras de sabiduría y esperanza que salían de los labios de Jesús. Una parte de ella anhelaba dejar todo y unirse a los oyentes, sentarse a los pies del Maestro y beber de su sabiduría. Pero otra parte, la parte que siempre había sido la anfitriona perfecta, la empujaba a seguir trabajando. «Alguien tiene que ocuparse de que todos estén cómodos y bien alimentados», se decía a sí misma mientras amasaba el pan con más fuerza de la necesaria. «Si yo no lo hago, ¿quién lo hará?». El tiempo pasaba, y Marta no dejaba de trabajar. Iba y venía de la cocina a la sala, sirviendo agua fresca, asegurándose de que todos tuvieran un lugar cómodo para sentarse, atenta a cualquier necesidad que pudiera surgir. Pero con cada viaje, notaba algo que la llenaba cada vez más de frustración. Su hermana María, en lugar de ayudarla con los preparativos, estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando atentamente cada palabra que salía de sus labios. María, con los ojos brillantes de emoción y el rostro lleno de paz,
Parecía haber olvidado por completo sus responsabilidades en la casa. La irritación creció en el pecho de Marta. ¿Cómo podía María ser tan desconsiderada? No veía todo el trabajo que había que hacer. ¿No le importaba que su hermana estuviera trabajando sola para atender a tantos invitados? Finalmente, Marta no pudo contenerse más. La frustración, el cansancio y quizás un poco de envidia por la paz que veía en el rostro de María, la impulsaron a actuar. Salió de la cocina, con el delantal manchado y las manos enharinadas, y se dirigió directamente a Jesús. «Señor», dijo, con la voz temblorosa por la emoción contenida, «¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude». El silencio cayó sobre la habitación como un manto pesado. Todas las conversaciones se detuvieron, y todos los ojos se volvieron hacia Marta, y luego hacia Jesús, esperando su respuesta. Marta, de repente consciente de su arrebato, se sonrojó. ¿Había cometido un error al hablarle así al maestro? ¿Había dejado que su frustración nublara su juicio? Pero la mirada de Jesús no era de reproche, sino de comprensión y amor. Sus ojos, llenos de una sabiduría infinita, se posaron en Marta con una ternura que la hizo sentir a la vez reconfortada y avergonzada. «Marta, Marta», dijo Jesús con voz suave pero firme, «estás preocupada y afanada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y no se la quitaré». Las palabras de Jesús cayeron sobre Marta como un bálsamo, y al mismo tiempo, como un desafío a todo lo que ella creía saber sobre el servicio y la devoción. De repente, toda su agitación, toda su ansiedad por ser la anfitriona perfecta, pareció insignificante. Comprendió que, en su afán por servir a Jesús, había perdido de vista lo más importante: estar en su presencia, escuchar sus palabras, nutrir su espíritu. Marta miró a su alrededor, como si viera su casa y a sus invitados por primera vez. Vio los rostros atentos de los discípulos, la paz en el semblante de María, la bondad en los ojos de Jesús, y se dio cuenta de que, en su prisa por hacer, había olvidado simplemente ser. Con lágrimas en los ojos, Marta se sentó junto a su hermana a los pies de Jesús. El pan podía esperar, el guiso podía enfriarse. Lo que importaba era este momento, esta oportunidad de estar cerca del Maestro, de escuchar sus enseñanzas, de permitir que sus palabras transformaran su corazón. Y así, en esa tarde en Betania, Marta aprendió una lección que cambiaría su vida para siempre. Aprendió que el verdadero servicio nace de un corazón que primero ha estado en la presencia del Señor, que la devoción no se mide por la cantidad de tareas realizadas, sino por la profundidad del amor y la atención que damos a Dios y a los demás. A partir de ese día, Marta encontró un nuevo equilibrio en su vida. Su hogar siguió siendo un refugio para Jesús y sus discípulos, un lugar donde siempre encontraban una comida caliente y una cama limpia. Pero ahora, Marta también se aseguraba de tomar tiempo para sentarse y escuchar, para aprender y crecer en su fe. Los días pasaban, y la casa de Betania se convirtió en un lugar especial para Jesús. Era un refugio donde podía descansar de sus viajes, un hogar lejos del hogar donde siempre era bienvenido. Y Marta, con su nuevo entendimiento, se convirtió en una anfitriona aún más extraordinaria. Ahora, cuando Jesús y sus discípulos llegaban, Marta los recibía con una sonrisa serena. Preparaba la comida con el mismo cuidado de siempre, pero lo hacía con un espíritu de paz y alegría, no de ansiedad y preocupación, y siempre se aseguraba de tomar tiempo para sentarse y escuchar las enseñanzas del Maestro. La gente de Betania notó el cambio en Marta. Ya no era solo conocida por su eficiencia y laboriosidad, sino también por su serenidad y su profunda fe. Muchos acudían a ella en busca de consejo y consuelo, sabiendo que en su casa siempre encontrarían no solo alimento para el cuerpo, sino también para el alma. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Cuando su hermano Lázaro enfermó y murió, Marta sintió que su fe era puesta a prueba, pero incluso en medio de su dolor, recordó la lección que había aprendido. Cuando Jesús llegó, días después de la muerte de Lázaro, Marta salió a su encuentro. «Señor», le dijo, con lágrimas en los ojos, pero con una fe inquebrantable, «si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Y Jesús, conmovido por la fe de Marta, realizó uno de sus milagros más asombrosos. Resucitó a Lázaro de entre los muertos. Este evento no solo fortaleció la fe de Marta, sino que también demostró a todos el poder y la compasión de Jesús.
La historia de Marta nos recuerda que, en nuestra prisa por hacer cosas para Dios, a veces olvidamos estar con Dios. Nos enseña que el servicio es valioso, pero que debe nacer de un corazón que primero ha estado en la presencia del Señor. Marta nos muestra que es posible encontrar un equilibrio entre la acción y la contemplación, entre el servicio diligente y la adoración profunda. En un mundo que valora la productividad y la eficiencia por encima de todo, la lección de Marta resuena con fuerza. Nos invita a detenernos en medio de nuestras ocupaciones, a sentarnos a los pies de Jesús y a escuchar su voz. Nos recuerda que, a veces, la mejor manera de servir es simplemente estar presentes, atentos y receptivos a la presencia de Dios en nuestras vidas. La historia de Marta perdura como un testimonio de transformación, fe y la verdadera esencia del servicio cristiano. Nos desafía a cada uno de nosotros a examinar nuestras propias vidas, a encontrar ese equilibrio entre el hacer y el ser, y a abrir nuestros corazones y hogares para ser verdaderos anfitriones del Señor. Érase una vez, en el pequeño pueblo de Betania, vivía un hombre llamado Lázaro. Betania, situada a pocos kilómetros de Jerusalén, era un lugar sencillo, rodeado de colinas y campos fértiles. La vida allí transcurría con calma, lejos del bullicio de las grandes ciudades. Lázaro vivía con sus dos hermanas, Marta y María. A pesar de la aparente tranquilidad de su vida cotidiana, esta familia era especial para Jesús, pues en más de una ocasión les había visitado, compartido en su mesa y disfrutado de su hospitalidad. Lázaro, a diferencia de sus hermanas más extrovertidas, era conocido por su carácter sereno y reflexivo. Era un hombre joven, con un espíritu amable y de gran fe. En la comunidad se le reconocía como un hombre de paz, siempre dispuesto a ayudar a sus vecinos. Su vida, aunque sencilla, era significativa. Vivía en estrecha comunión con sus hermanas, quienes lo amaban profundamente. Marta, siempre preocupada por el bienestar de los demás, se encargaba de las labores domésticas y cuidaba de la casa con diligencia. María, por otro lado, era más contemplativa, una mujer de profunda devoción, que en más de una ocasión había mostrado su amor por Jesús, sentándose a sus pies para escuchar sus palabras. Pero un día, una sombra oscura cayó sobre su hogar. Lázaro enfermó gravemente. Lo que empezó como un malestar ligero, rápidamente se transformó en una fiebre que no cedía. Los días pasaban, y la salud de Lázaro empeoraba. Marta y María, impotentes, veían cómo su hermano se debilitaba más y más, incapaces de aliviar su sufrimiento. Desesperadas y con el corazón lleno de angustia, tomaron una decisión. Sabían que solo una persona podía salvar a Lázaro, su amado amigo y maestro, Jesús. Así que enviaron un mensaje a Jesús, quien se encontraba lejos, al otro lado del Jordán. El mensaje era claro y lleno de esperanza. Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Con esta sencilla frase, Marta y María no solo comunicaban la gravedad de la situación, sino también su fe inquebrantable en el poder de Jesús para sanar. Sabían que Jesús amaba a Lázaro. Él no era un simple seguidor más, sino un amigo cercano, un hombre a quien Jesús apreciaba profundamente. Mientras esperaban ansiosas la llegada de Jesús, el aire en Betania estaba lleno de incertidumbre. Cada día que pasaba, la vida de Lázaro se apagaba un poco más, y aunque las hermanas sabían que su amigo tenía el poder de sanar, la enfermedad parecía avanzar más rápido que el tiempo. La esperanza de su llegada mantenía a la familia en vela, pero el sufrimiento de Lázaro era cada vez más evidente. Sin embargo, en sus corazones, una chispa de fe seguía ardiendo. Sabían que Jesús nunca les había fallado antes, y confiaban en que, de alguna manera, su amigo llegaría a tiempo para salvar a su querido hermano. Y todos los días, mientras la enfermedad de Lázaro empeoraba, Marta y María seguían esperando noticias de Jesús. Sabían que él podía sanarlo con tan solo una palabra, y la esperanza de que llegara a tiempo era lo único que les daba fuerzas. Mientras tanto, Jesús, quien estaba al otro lado del Jordán con sus discípulos, recibió el mensaje de las hermanas. Al escucharlo, no mostró ninguna señal de preocupación. Con una calma absoluta, les dijo a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
Aunque sabían del estado crítico de Lázaro, Jesús no se apresuró a regresar a Betania. Al contrario, decidió quedarse 2 días más en el lugar donde se encontraba. Este retraso desconcertaba a sus discípulos. ¿Por qué? Si Lázaro era su amigo cercano, ¿Jesús no acudía inmediatamente? ¿Por qué no había urgencia en sus pasos? Sin embargo, la calma de Jesús revelaba algo mucho más profundo. Él conocía el propósito divino detrás de cada circunstancia. Mientras Marta y María luchaban con la incertidumbre y el dolor de ver a su hermano consumido por la fiebre, Jesús veía más allá del sufrimiento temporal. Su paciencia mostraba que tenía pleno control sobre la situación, incluso cuando todo parecía perdido desde la perspectiva humana. Durante esos días de espera, las horas en Betania se hacían interminables. El hogar que antes había sido un refugio de alegría y hospitalidad, ahora estaba lleno de lamentos y silencios. Lázaro, postrado en su lecho, cada vez más débil, apenas podía hablar. Las manos de sus hermanas, que intentaban aliviar su dolor, temblaban de ansiedad. Y aunque la fe en Jesús no se desvanecía, la preocupación por su aparente retraso llenaba el aire. Jesús, en esos 2 días, mostraba no solo su compasión, sino también su propósito divino. Sabía que el desenlace de esta historia no sería simplemente la sanación de una enfermedad, sino un testimonio del poder de Dios que trascendería la muerte misma. Mientras tanto, en Betania, la fe de las hermanas era puesta a prueba, mientras sus corazones permanecían firmes en la esperanza de que Jesús llegaría antes de que fuera demasiado tarde. Hasta que un día, después de 2 largos días de espera, Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo: «Vamos otra vez a Judea». Sus palabras rompieron el silencio y sorprendieron a los discípulos. Sabían que regresar a Judea implicaba un gran riesgo, pues los líderes religiosos ya habían intentado apedrear a Jesús en Jerusalén. Temerarios le advirtieron: «Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte, y vuelves allá». Pero Jesús, con la sabiduría que solo él poseía, les respondió: «¿No tiene el día 12 horas? Si alguno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si anda de noche, tropieza, porque no hay luz en él». Con estas palabras, Jesús les recordaba que su tiempo en la tierra seguía guiado por la luz del plan de Dios, y mientras caminara en ese propósito, no había peligro que le detuviera. Luego, con tono solemne, Jesús les anunció: «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo». Los discípulos, sin entender el verdadero significado de sus palabras, pensaron que si Lázaro estaba dormido, pronto se recuperaría. Pero entonces Jesús les habló con claridad: «Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, pero vamos a él». Este momento marcó un giro decisivo en la historia. La aparente demora de Jesús no era falta de compasión, sino parte de un plan mucho mayor. La muerte de Lázaro no sería el final, sino el escenario para una revelación poderosa del dominio de Jesús sobre la vida y la muerte. Tomás, uno de los discípulos, comprendiendo el peligro que les aguardaba en Judea, expresó con determinación: «Vamos también nosotros, para que muramos con él». Aunque sus palabras reflejaban la incertidumbre y el miedo de lo que podría suceder, mostraban su lealtad hacia Jesús. El viaje hacia Betania, entonces, comenzó. Mientras caminaban hacia el lugar donde la muerte había reclamado la vida de Lázaro, el propósito de Jesús se volvía cada vez más claro. Él no solo iba a consolar a sus amigas Marta y María, sino a confrontar el mayor de los enemigos, la muerte. Y por eso, cuando Jesús finalmente llegó a Betania, descubrió que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Los rituales de duelo estaban en pleno apogeo. Vecinos y amigos rodeaban la casa de Marta y María, consolándolas en su pérdida. El aire estaba cargado de tristeza, y el dolor de las hermanas era palpable. Al enterarse de que Jesús había llegado, Marta, siempre rápida en actuar, salió de inmediato a su encuentro. Su corazón estaba lleno de una mezcla de dolor y esperanza. Cuando lo vio, no pudo evitar exclamar: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Sus palabras reflejaban tanto su fe en el poder de Jesús como la desilusión por su retraso. Pero en medio de su dolor, Marta no había perdido la confianza en él. Continuó diciendo: «Pero también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará».
Jesús, mirándola con compasión, le respondió: «Tu hermano resucitará». Marta, con la fe arraigada en las enseñanzas sobre la resurrección futura, le contestó: «Sé que resucitará en la resurrección, en el día final». Pero Jesús, llevando la conversación a un nivel mucho más profundo, le reveló una verdad que cambiaría todo. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». ¿Crees esto? Con firmeza y devoción, Marta respondió: «Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Su fe en ese momento era sólida, aunque su comprensión de lo que Jesús iba a hacer aún no estaba clara. Entonces, Marta fue a buscar a su hermana María, quien permanecía en casa, llorando con los demás dolientes. Cuando María escuchó que Jesús la llamaba, se levantó rápidamente y corrió hacia él. Al verlo, se echó a sus pies, llorando amargamente, y dijo las mismas palabras de su hermana: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Su dolor profundo conmovió a Jesús de una manera especial. María, siempre tan devota, ahora estaba quebrada por la pérdida de su hermano. Al ver las lágrimas de María y los que la acompañaban, Jesús se conmovió profundamente. Su corazón, lleno de compasión y amor, no solo por Lázaro, sino por el sufrimiento de todos los presentes, sintió el peso de la muerte y el dolor que causa en el corazón humano. Entonces les preguntó: «¿Dónde lo pusisteis?». La respuesta a esta pregunta llevaría a una confrontación directa con la muerte. Pero antes de enfrentar la tumba de su amigo, Jesús hizo algo que sorprendió a todos. Él mismo rompió en llanto. El Hijo de Dios, quien tenía el poder de devolver la vida, lloró junto a los dolientes, mostrando su humanidad y su amor profundo por aquellos a quienes amaba. Hasta que finalmente llegó el momento decisivo. Jesús, profundamente conmovido por el dolor de Marta, María y todos los que lloraban, se dirigió al lugar donde habían enterrado a Lázaro. Era una cueva, y una gran piedra cubría la entrada. Con autoridad, Jesús dio una orden que dejó a todos los presentes desconcertados: «Quitad la piedra». Marta, siempre práctica, intervino rápidamente: «Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Según la creencia común, al 4.º día el cuerpo comenzaba su descomposición». Para Marta, aquello parecía una acción imposible, ya que la muerte de Lázaro había sido definitiva. Jesús, con una calma absoluta y una mirada de fe infinita, le respondió: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Con esas palabras, reafirmó lo que ya había dicho antes, que esta situación no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Marta guardó silencio, y la piedra fue removida. El silencio cayó sobre la multitud expectante. Entonces, Jesús alzó su vista al cielo y oró en voz alta: «Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Su oración no era solo una petición, sino una declaración pública de su conexión con el Padre, para que todos pudieran saber quién era realmente. Después de orar, Jesús, con voz fuerte y clara, gritó: «Lázaro, sal fuera». Aquella voz resonó en la cueva como un eco, y la multitud contuvo la respiración. Minutos que parecían eternos pasaron, hasta que de repente, en la entrada de la tumba, apareció la figura de Lázaro, envuelto en vendas funerarias, como un hombre regresado de la oscuridad de la muerte. Lázaro, quien había estado muerto por 4 días, salió vivo de la tumba. Sus pies y manos todavía estaban atados con las vendas, y su rostro cubierto con un sudario. Jesús, sin perder un segundo, dio la última instrucción: «Desatadlo y dejadlo ir». Era el fin del poder de la muerte sobre su amigo. Lázaro había sido liberado de las garras del sepulcro, y el milagro había sido consumado. El clamor de asombro se levantó entre la multitud. Los presentes, testigos de un milagro sin precedentes, no podían creer lo que sus ojos veían. Jesús, con un solo llamado, había traído a Lázaro de vuelta de la muerte, demostrando que Él es la resurrección y la vida. La muerte, que parecía definitiva, había sido derrotada en un instante, y la gloria de Dios fue revelada de manera espectacular ante todos, y desde ese día, el milagro de la resurrección de Lázaro se esparció rápidamente por toda Judea.
Muchos de los judíos que habían venido a consolar a Marta y María, y que fueron testigos de lo ocurrido, creyeron en Jesús. La fe de los presentes fue transformada por lo que habían visto con sus propios ojos. Un hombre muerto durante 4 días, restaurado a la vida por el poder de Jesús. Para ellos, ya no había duda de que él era el Mesías, el Hijo de Dios, quien tenía dominio sobre la muerte misma. Sin embargo, no todos reaccionaron de la misma manera. Algunos de los testigos, en lugar de creer, corrieron a informar a los fariseos sobre lo que Jesús había hecho. Esta noticia llegó rápidamente a oídos de los líderes religiosos de Jerusalén, quienes ya veían a Jesús como una amenaza creciente. El milagro de Lázaro, en lugar de abrir sus corazones, endureció su resolución contra él. Este evento marcó un punto de inflexión, no solo en la vida de Lázaro y su familia, sino también en el ministerio de Jesús. El resurgir de Lázaro fue la gota que colmó el vaso para los líderes religiosos, quienes comenzaron a conspirar activamente para arrestar y eliminar a Jesús. Su influencia crecía, y con cada milagro, su autoridad espiritual se volvía más evidente para el pueblo, lo que aumentaba el temor de los fariseos y saduceos de perder su poder. Así, mientras muchos corazones se inclinaban hacia la fe y la esperanza, otros se llenaban de odio y resentimiento. El milagro que trajo vida a Lázaro también sembró el camino hacia la crucifixión de Jesús, un desenlace inevitable en el plan de redención que él había venido a cumplir. La historia de Lázaro encierra una de las enseñanzas más profundas del Evangelio. Jesús no es solo un maestro, un profeta o un hacedor de milagros. Él es la resurrección y la vida misma. Sus palabras a Marta, llenas de verdad y poder, revelan el corazón de su misión en la tierra: derrotar a la muerte y ofrecer vida eterna a todos los que creen en él. Cuando le dijo: "El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá", no hablaba solo de un milagro temporal, sino de una promesa eterna. Este pasaje de Juan 11 nos recuerda que, ante la muerte, la mayor amenaza para el ser humano, Jesús tiene el poder definitivo. El milagro de la resurrección de Lázaro es un símbolo de lo que Jesús haría por toda la humanidad al morir en la cruz y resucitar al tercer día. En esa victoria, nos aseguró a todos que la muerte no es el final para aquellos que confían en él. La respuesta de Marta a Jesús es clave: "Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo". Esta confesión de fe es el centro de la vida cristiana. A través de la fe en Cristo, aunque enfrentemos las inevitables realidades de la enfermedad, el sufrimiento e incluso la muerte, tenemos la promesa de una vida más allá de este mundo. En Jesús encontramos la seguridad de que la muerte, que parece tan definitiva y aterradora, no tiene la última palabra. La historia de Lázaro también nos enseña algo crucial sobre el tiempo y los propósitos de Dios. Para Marta y María, la demora de Jesús fue desconcertante. Ellas deseaban que él hubiera venido antes para sanar a su hermano. Pero Jesús tenía un propósito más grande: revelar su poder no solo sobre la enfermedad, sino sobre la misma muerte. Muchas veces en nuestra vida nos sentimos como Marta y María, esperando que Dios responda de inmediato a nuestras oraciones. Pero esta historia nos muestra que, aunque no comprendamos el porqué de las demoras divinas, Dios siempre tiene un plan mayor, uno que no solo satisface nuestras necesidades inmediatas, sino que también glorifica su nombre. Además, el hecho de que Jesús lloró ante la tumba de Lázaro nos revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Aun siendo el Hijo de Dios, Jesús no se apartó del dolor humano. Sintió el peso de la muerte, la tristeza de sus amigos, y lloró junto a ellos. Este momento muestra que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Aunque tiene el poder para vencer la muerte, también se solidariza con nuestro dolor. Nos consuela saber que servimos a un Dios que no solo es todopoderoso, sino que también es compasivo y cercano a nuestras aflicciones. Finalmente, la resurrección de Lázaro anticipa la resurrección final, no solo de Cristo, sino de todos los que creen en él. La vida eterna que Jesús ofrece no es una simple continuación de esta vida terrenal, sino una vida transformada en la presencia de Dios, sin más sufrimiento, dolor o muerte. Como dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. La resurrección de Lázaro
es una prueba palpable de esta esperanza gloriosa. En resumen, la moraleja que podemos extraer de esta historia es clara. La fe en Jesús nos da acceso a la vida eterna. Nos enseña a confiar en sus tiempos y a creer en su poder. Incluso cuando enfrentamos la pérdida y el dolor, Jesús no solo resucitó a Lázaro de entre los muertos, sino que nos ofrece una resurrección mucho más gloriosa, una vida nueva y eterna, en la que la muerte ha sido derrotada para siempre. Esta es la gran promesa del Evangelio, la esperanza que sostiene a todos los creyentes en Cristo. Si te ha inspirado esta increíble historia de fe, esperanza y el poder de la resurrección, no olvides suscribirte y darle me gusta. Comparte este milagro con tus amigos y familiares para que más personas conozcan el poder transformador de Jesús. Únete a nuestra comunidad para recibir más relatos épicos como este y recuerda, la vida eterna está al alcance de todos los que creen. You don't technically need this car. You say that out loud to yourself. You say, I have no space. You say, I'm just looking. Then you click. Then you zoom in on photo number 87 and whisper, oh no. Then you text a friend, the one who always enables you. You say to yourself, this is the last one, knowing it is not. You don't need this car. But maybe, just maybe, this car needs you. Bring a trailer. It's never just a car. I turned off news altogether. I hate to say it, but I don't trust much of anything. It's the rage bait. It feels like it's trying to divide people. If we got clear facts, maybe we can calm down a little. NBC News brings you clear reporting. Let's meet at the facts. Let's move forward from there. NBC News, reporting for America.